Sean bienvenidos todos a la porción de la verdad, último episodio del libro de Bereshit. Estamos en el ciclo trianual o trienal de estudio de la Parashá, ¿sí? Tomándonos nosotros un tiempito para aprender estos misterios maravillosos que tenemos escondidos en la palabra del Señor. Hoy, reunión especial, Vallejí, tercera semana, ¿sí? Bajo el lema Dios no es Dios de muertos, ¿sí? Vallejí, que significa y vivió, ¿sí? Y vivió Jacob. Amén. El día de hoy nos visita el hermano Jonathan Mira, ¿sí? Que es el que va a estar haciendo la intervención, ¿sí? De la Parashá. Vamos a comenzar con la reunión para el día de hoy. Recitaremos el Shema, que proclama a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Celestial, como el único Dios. Amén. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Had. Escucha y obedece, Israel. Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendecimos, Padre, tu nombre, engrandecemos, Padre amado, tu nombre, a ti que nos das la oportunidad de tener esta reunión, Padre amado. Tú que nos das esta oportunidad, Señor, de tener este momento en Shabbat para compartir tu palabra. Sé que tienes tesoros guardados para nosotros y que nos vas a entregar el día de hoy. Vas a hacer ese regalo, ese Natán para nosotros en el día de hoy de Shabbat, donde los cielos, Padre amado, los Shamaín están abiertos para que nosotros podamos acceder a esos regalos, a esos premios que tú tienes escondidos para nosotros en tu palabra. Dice tu palabra en los Salmos: abre mis ojos, oh Señor, y miraré las maravillas escondidas en tu Torah. Recitamos en esta mañana la verajá para el estudio de la Torah, la verajá que utilizamos en nuestro ministerio, que dice así: Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav betzivanu lasok bedivrei Torah, beshem Yeshua Meshicheinu. Amén. En español significa: bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torá. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Como es costumbre en nuestro ministerio, dejar un espacio para las ancianas de la iglesia, las ancianas de la congregación, para que hagan una oración especial para la reunión en general. Así que en esta ocasión vamos a dejar a la hermana Clara que por favor nos haga la oración de apertura para el servicio. Luego pasaremos a la lectura, en este caso yo lo haré, de la Torá, que es la séptima aliyá, que va desde Génesis capítulo 50, versículo 21 al 26, y luego la Haftará, que es Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. Luego de eso ya el hermano podrá hacer su presentación. Adelante, hermana Clara, con la bendición para el día de hoy. Amén. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, cumples con tu palabra, porque tú dices, Señor, cada día renovaré tu fuerza. Padre amado, nuestras fuerzas están, Señor, renovadas cada mañana. Padre Santo, gracias por este privilegio de ser tus hijos. Gracias, Padre amado, por este privilegio, Señor, de poder, Señor, comprender, escuchar, Señor, tu palabra renovada, tu palabra sincera, Padre Santo. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias, Señor, por cada hermano que se ha podido conectar. Gracias, Señor, te damos por los que todavía no han podido, pero ya irán ingresando. Que tu bendición esté sobre ellos y sobre nosotros. En el nombre de Yeshua,
Te damos muchas gracias, Señor, y que este estudio, Padre Santo, abra nuevos caminos, Padre amado, en nuestro corazón, sea escrito, tallado, Padre Santo, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, procedemos a la lectura de la séptima aliyá de la parashá Vayejí. En esta ocasión nos toca leer capítulo 50 del libro de Génesis, versículos 21 al versículo 26. ¿Sí? Voy a tomar lectura de la versión RB 1960. Lo tenemos en pantalla, ¿sí? Si gustan leer de pantalla, ¿sí? Tenemos Génesis capítulo 50, versículos 21 al 26. Es decir, la culminación del majestuoso libro de Bereshit. ¿Ven? Dice así: Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años, y vio Yosef los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y Yosef dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió Yosef a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Así de breve la lectura de la séptima aliyá. Ahora, si no hay otro voluntario, voy a leer la Haftará. ¿Sí? No sé si alguien se ofrece a leer la Haftará. ¿Me decís, Dani? Sí, te Lo digo, voy. Claudio, Primera Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. ¿Amén? Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Creo que es la muerte de David, si no me equivoco. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, y a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenían sobre sus lomos y en los zapatos que tenían sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iban huyendo de Absalom, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Sheol. Muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad.
Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Amén a la palabra. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por la lectura. Baruch Hashem. Bien, entonces ya tenemos hechas las lecturas de Bereshit 50, 21 al 26 y Primera Reyes capítulo 2, verso 1 al 12. Entonces vamos a proceder a dejar el espacio para nuestro hermano Jonathan, quien va a estar haciendo la intervención en el día de hoy. Bienvenido, hermano, y muchas gracias por estar con nosotros. Shalom. Shalom Daniel, shalom a todos y a cada uno. El gusto es mío, gracias a ti por la invitación de poder estar compartiendo con vosotros lo que es el cierre del libro de Bereshit. Ya luego pasáis a Shemot y tengo que confesar que hoy tengo un cruce de cables porque estamos con la Parashá, el del orden habitual, y justo esta mañana estábamos compartiendo en el tiempo de familia la parashá correspondiente a esta semana, y ahora cambio de chip, tengo otra parashá por medio, así que vamos a intentar no cruzar los Ya temas. se viene el eclipse, te aviso. Se viene el eclipse. Se viene el eclipse. Así que bueno, quisiera antes de empezar, porque la idea hoy que hablé con Daniel es pues compartir acerca de Bereshit 50, el último capítulo del libro de Génesis, para que podamos cerrar y después dar tiempo a preguntas, no solo sobre la parashá, sino si hay preguntas del libro de Bereshit. Como algunos hermanos aquí presentes sabéis, y me da gusto, a los que puedo ver, me da gusto ver, y a los que no me gustaría verlo, porque a veces hablar a un nombre escrito se hace un poco raro, ayuda ver caras, ¿no? Me alegra ver a David, a Yoshi, a Simha, aquí también hermanos de Almería. Así que un gusto también a todos los hermanos de Argentina. Hemos compartido en más de una ocasión. Y sabéis que llevo tiempo estudiando el libro de Bereshit, continúo estudiando el libro de Bereshit, no he acabado de estudiar este libro y siempre aprendo cosas nuevas, es tremendo. Imaginaros con el resto de la Biblia, lo que no nos daría la vida, ni que viviéramos como Matusalem, no nos darían los años para estudiar la palabra. Y sí me gustaría, antes de entrar en la dinámica que habíamos pensado, porque me gustó mucho la lectura del Haftará, es un versículo precioso, uno de los que hay en ese Haftará, que es David, que va a morir, y obviamente se empareja, ¿por qué? Porque tenemos la muerte de Jacob, ahora vendrá la muerte de José, y fíjate que dice, y vivió, ¿no? Y vivió y mueren todos. Bueno, ¿cómo es eso? Y ahí David va a morir, y antes de morir, igual que Jacob le da instrucciones a su hijo, David le da instrucciones a Salomón. Y le dice una cosa que define muy bien lo que es ser un hombre. A día de hoy en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad, sino si echamos años atrás, cómo eran los hombres o cómo se definía lo que era un hombre, pues había un estándar, un estereotipo. A día de hoy, en nuestra sociedad, casi que es más necesario que nunca volver a definir lo que es un hombre, porque de nuevo se desdibuja la masculinidad. Y parece que de generación en generación hay un ataque contra la familia, y esto es así, pero también es verdad que hay un ataque contra la masculinidad, la figura del hombre. Ahora, ¿qué es un hombre? Bueno, aquí le va a decir David a Salomón en el primer libro de los Reyes, como ha leído nuestro hermano, capítulo 2, en el versículo 2 dice, yo soy el camino de todos en la tierra, es decir, voy a morir, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué es ser hombre? Según la propia Biblia, según las palabras de David, al rey que llegará a ser el rey más sabio que tuvo nuestro pueblo Israel. Dice, guarda los preceptos de Adonai, tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, no de la manera que te enseñaron en el seminario, en el libro de teología, en el pastor, Dios bendiga a los pastores, pero no en la manera que te enseñaron, sino en la manera que está escrito. Porque a veces la manera que te enseñaron, la manera que está escrito no se corresponde. Entonces, ¿qué es ser hombre? Ser hombre
es obedecer a Dios. Es ser alguien esforzado para obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos. Un hombre no se define por otras características que no sea su obediencia y su apego a la palabra de Dios. Cuando una persona está pegada a los mandamientos, cuando un varón está pegado a los mandamientos, tú puedes decir, ahí va un hombre. Ahí va un hombre como Dios manda, podríamos decir. Y las hermanas, las mujeres, no tengáis apuro, porque también vale para vosotros, para vosotras. ¿Por qué? Porque lo que le dice en hebreo es, sé como un hombre. Entonces, pórtate varonilmente, pórtate valientemente. Y las mujeres también podéis portaros, en este sentido, sin malentender, de forma esforzada y valiente, apegadas a la palabra de Dios. Así que un hombre se define no por sus músculos, no solo por el intelecto, no por la velocidad, no por su talento en el deporte, no por si le gusta la caza, la pesca o ir a pasear por el monte, no si sabe construir cosas o si es un manitas, no si le gusta el arte, sino si está pegado a la palabra de Dios. Y cuando un hombre está pegado a la palabra de Dios, es verdaderamente un hombre. Así que esa reflexión ahí quería dejarla como introducción, porque siempre este pasaje es muy llamativo, y los que tenéis hijos varones, también os sirve para instruirles a ellos y decirles, mira, cariño, esto es un hombre. Esto es un hombre. Y así suben los chiquititos de la casa, ya con esa identidad de, oye, yo obedezco a Dios, soy un hombre. Porque necesitamos que las próximas generaciones tengan su identidad muy clara, y más en los tiempos que tenemos, y también, sobre todo, para los hermanos que están en Argentina. Aquí en España está el tema en auge, pero obviamente también conozco y estoy al tanto de la situación en Argentina, así que es muy importante que podamos transmitir a nuestros hijos varones y a nuestros nietos, que sé que hay alguna abuelita por aquí que si tiene nietos varones, pues también pueda instruir de esa forma. Y si son varonas, pues igual, también les transmitimos que se apeguen a los mandamientos. La instruimos a ambos. Amén. Muy bien, queridos, pues ahora sí, nos vamos al principio, a Bereshit, el libro que a mí me hace sentirme como en casa. Es una maravilla este libro, como decía, el majestuoso libro de Bereshit, ha dicho Daniel, ¿eh? Majestuoso. Si hablara con algún rabino, de pronto lo regañaría, porque del que se habló, un libro como no hay otro, es el Cantar de los Cantares. Sabéis que hubo un tiempo que el Cantar de los Cantares estaban entredichos si iba a entrar en el canon o no. Y al final un rabino dijo, mira, dice, el Cantar de los Cantares, dice, sí, tenemos el templo, el tabernáculo, y está el Santo de los Santos, que es el lugar santísimo, nosotros decimos. Dice, el Cantar de los Cantares es como el Santo de los Santos. Es como el lugar santísimo de los libros de la Biblia. Así que imaginaros qué categoría le puso, pero está bien, nos quedamos con, para Bereshit, no nos quedamos con el Santo de los Santos, nos quedamos con majestuoso. Así que nos vamos al capítulo 50, y ahí empezamos a leerlo. Ya lo habéis leído una parte, la última parte del capítulo, pero cuando empieza el capítulo, venimos del capítulo 49, que relata la muerte de Jacob. La muerte de Jacob. Esa es la primera parte del capítulo, podemos dividir el capítulo en varias partes, y cuando lleguemos a la última parte, a los últimos días de la vida de José, pues ahí haremos una reflexión final. Entonces vamos a empezar por el luto y el sepelio de Jacob, luego la consolación de los hermanos de José, y por último veremos los últimos días de la vida de José. Y ahí en el versículo, si nos vamos al capítulo 49, porque desde ahí arranca prácticamente, que les da mandamientos Jacob, dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, que es la expresión que se utiliza, la expresión idiomática que se utiliza, y utilizan los patriarcas para hablar de la muerte. Dice, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Si nos acordamos, en Bereshit, en el capítulo 23, para la muerte de Sará, Abraham compró una parcela de tierra que tenía una cueva, que es la cueva de Macpela. Entonces ahí esa porción de tierra quedó como heredad para sepultura. Y allí fueron sepultados Abraham, Sagá, luego Yitzhak, Rebeca, Ribka, y será sepultado Lea. Raquel no. Raquel tiene otro derrotero,
y hay otras profecías para ella, pero lee así, y Jacob va a decir, a mí me enterráis ahí. Yo estoy pagando el seguro todos los meses, ahí me vais a enterrar. Ese es el nicho que me toca, está ahí. Entonces no me deje aquí en Egipto. Tenían horror a quedarse en Egipto. Y eso también nos tiene que enseñar algo muy importante. Hay una visión ahí del Monte de los Olivos, con un cementerio delante de Jerusalén. Y la gente paga por estar en primera línea de playa. Porque el Mesías, Yeshua, va a regresar y, según la profecía, él va a pisar ese monte. Entonces, claro, imagínate como tener la primera fila en el cine, ves todo de primera mano. Entonces, ellos no querían ser enterrados en Egipto y se debe a algo. Y fíjate que Abraham no compró ninguna otra porción de tierra, sino esa, para sepultura. Y si trabajáramos y ahondáramos en la idea, sabemos que Abraham creía en la resurrección. Y Dios le prometió a Abraham una serie de cosas que la tierra que le prometió, se la prometió a él y a su descendencia, y murió sin recibir lo prometido. Entonces, una de dos. O Dios le tomó el pelo, o es que tiene que haber resurrección de muertos para que Dios le pueda entregar a Abraham lo que le prometió. Con lo cual habrá resurrección de muertos y Abraham creía que iba a resucitar. Por eso también luego él sacrifica a Isaac, o sacrifica, le ata para sacrificarlo, lo prepara para ser sacrificado, finalmente no ocurre. Entonces, bueno, ahí estamos, en esa heredad. Da orden Jacob de ser enterrado, en esa porción de tierra fuera de la tierra de Egipto. José dirá lo mismo, y tendremos dos momias. Me gustaría que se hicieran excavaciones ahí en Israel para encontrar las dos momias, porque hay dos momias enterradas ahí. Una es Jacob y la otra es José. Lo va a decir el texto. Dice, bueno, voy a ser reunido, sepultadme ahí, en la cueva que está en el campo de Macpela. Ahí visteis la referencia al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham. Ahí lo que expliqué. Dice, allí sepultaron a Abraham, a Sara, todo esto lo que estuve explicando recién. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Y aquí os voy a dar porque yo sé que algunos aquí hay hermanos eruditos entre nosotros, conocedores del hebreo, y ahí os voy a dar una curiosidad, que sé que algunos vaya a disfrutar, especialmente. Dice, y fue reunido con sus padres. Fíjate que dice, reencogió sus pies en la cama y expiró. Y luego dice, y fue reunido con sus padres. Vamos a ver ahora, cuando muere Abraham, qué es lo que dice la Biblia. Vámonos a capítulo 25, verso 8. Ahí nos va a decir cuando muere Abraham y a ver si notáis alguna diferencia. Vamos a ver cómo muere Abraham y vamos a ver cómo muere Isaac y luego vamos a ver cómo muere Jacob. Y a ver si notáis, esto va a consistir como el juego ese de busca las 7 diferencias, pero solo una diferencia hay que encontrar. Dice, en el versículo 8 del capítulo 25, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de días. Bien, así muere. Dice, exhaló o expiró y murió. Vamos a ver qué dice de Yitzhak, de Isaac. Nos vamos al capítulo 35, versículo 29. Menos mal que la parashá de hoy se llama y vivió. Y hablamos nada más que de muerte. Y vivió. Acabaremos hablando de vida, pero ahora toca hablar de muerte. Dice en el 35:29, que nos habla de la muerte de Isaac, dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió, o expiró y murió. Y ahora volvemos a leer Génesis 49:33. Dice, y expiró y fue reunido con sus padres. ¿Notáis alguna diferencia? Claro que no dice que murió. No aparece Y la no, palabra mut. No y aparece no la dice palabra. que murió. El verbo morir no está.
Está el verbo expirar y nosotros, claro, utilizamos expirar como morir. Pero expirar es soltar así el aire, pero no dice que murió. Sin embargo, de Abraham y de Isaac dice, y expiró y murió. Hicieron las dos cosas, Israel no muere. Y entonces, ¿esto cómo se explica? Porque en la Torá ninguna palabra falta y ninguna palabra sobra. Entonces, si aquí el escritor no puso y murió, es por algo. Porque sí lo puso en Abraham y sí lo puso en Isaac. Bueno, enseñan algunos sabios del pueblo judío que esto está para enseñarnos que Jacob, Israel, continúa vivo, pero en su descendencia. Israel no muere. Israel sigue vivo, porque Dios lo mantiene con vida. Entonces, en ese sentido, nos da esa enseñanza a nivel espiritual. Claro que murió a nivel físico y a nivel literal hay que entenderlo así. Pero al no incluir el verbo y murió, es que quiere enseñarnos algo más. Entonces ahí tenemos esa aplicación, esa enseñanza de que Israel continúa vivo. ¿Continúa vivo en quién? En la descendencia. Y va a continuar por los siglos de los siglos, porque Dios mismo dice, yo no te dejaré, ni te desampararé. Y Él va a continuar cuidando y velando de Israel y de la supervivencia de Israel, de su pueblo. Amén. Así que ahí esa curiosidad para que les gusta. Bien, Claudio, muchas gracias por aportar. Y luego continúa diciendo el texto, dice que José se echó sobre su cuello, que lloró, dice, cayó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Dice, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Fíjate que aquí tenemos a José pidiendo a médicos que embalsamen a su padre. Luego estamos en la cultura egipcia. No hemos de olvidar que Israel aún no existe como pueblo aquí. Aquí lo que tenemos es un clan familiar. Hablamos de, se nos menciona 70, 75 personas, más todos los criados y demás, era un buen campamento, pero no se consideraba una nación, un pueblo. Eso pasará y va a nacer Israel como pueblo en Egipto. Como ya he dicho en alguna ocasión, en otros estudios, Egipto fue el útero de Israel. Fue donde Israel como nación, como pueblo, nació. Así lo quiso Dios, porque Dios le dijo a Jacob, desciende a Egipto, y le dice, José, y fíjate lo que ocurre aquí, qué bonito, se cumple la palabra de Dios. Dice, José, cerrará tus ojos. Y así pasa, así pasa. La palabra de Dios, y algo que vamos a ver en el día de hoy, la palabra de Dios se cumple. Y podemos tener siempre certeza en sus promesas, en lo que Él ha anunciado, porque nada ni nadie puede impedir que ocurra lo que Él ha dicho que va a pasar. Nada impedirá que su palabra se cumpla. Así que podemos tener completa certeza en Él. Entonces José cierra y lo embalsaman. Estamos en Egipto, como decía, y utilizaron las técnicas de embalsamamiento de los egipcios, lo momifican. Y justamente se nos habla de esos periodos de tiempo que tienen que ver con los periodos de tiempo que se hacían todos los procesos para poder embalsamar. Este proceso era un proceso costoso. No todo el mundo era momificado en Egipto. A veces podemos pensar que en Egipto era la manera común que tenía la gente, y no. Esta era la gente pudiente, la gente que tenía posibles para hacerlo, lo hacían. Había distintos tipos, y había más económicos, eran como los ataúdes, hay más económicos, más caros, pues esto era igual, había variedad, te sacaban el catálogo, tú elegías. Entonces, a Jacob lo entierran, lo momifican, no lo entierran, lo momifican. Por eso digo que hay dos momias en Israel, porque ahora Jacob va a ser llevado a Israel porque esa era su voluntad y así la van a cumplir. Pero tenemos que tener en cuenta que es José, segundo después de Faraón, es la persona más influyente de Egipto en esta época, en este tiempo. Y por lo tanto procede conforme a su estándar, a su categoría, y la categoría que Jacob mismo tenía en Egipto. Jacob tenía muy alta consideración en Egipto.
Recordemos que anteriormente en Génesis se nos dice que Jacob bendijo a Faraón. Y se cree que cuando Jacob llegó a Egipto, los años de hambre terminaron. Y esto tiene su sentido y tiene su explicación. Porque justo cuando que llega Jacob, ya los egipcios le piden grano a José para sembrar. Con lo cual ya vuelve a ser posible sembrar. Ya no hay tanta sequía. Entonces se cree que esos 7 años de hambruna se acortaron a 2 porque fue cuando Jacob llegó a Egipto. Y los egipcios eran bastante supersticiosos. Luego entender que había llegado ese varón a Egipto y había llegado prosperidad, claro, los egipcios, ya no solo porque era el padre de José, sino también por el propio Jacob. Lo tenían en estima, en consideración. Y aquí va a haber un entierro, va a haber un entierro, una momificación y todo un sepelio, toda una corte, que esto tenemos en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 50, dice que cumplieron 40 días, dice pasados los días de su luto, José pide permiso a Faraón, se van los ancianos, y aquí esta figura la voy a rescatar un momentito, los ancianos de la casa de Faraón, los ancianos de Egipto, y todos ellos se van hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra de Canaán. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Y no tiene que ver directamente con el tema, pero ahí lo voy a dejar como que, bueno, como un hilito del que podáis luego tirar, si tenéis interés, y estudiar la Biblia, la figura de los ancianos. Aparecen aquí, en Egipto, primera vez, ancianos de Egipto y ancianos de la casa de Faraón. Y recordemos que Israel, como acabo de decir, nace como pueblo en Egipto. Y cuando Moisés es enviado a Egipto, le dice Dios, reúne a los ancianos de Israel. ¿Y de dónde salen los ancianos de Israel? ¿De dónde aprende Israel que un pueblo tiene ancianos? De Egipto. Porque Egipto ya venía funcionando, tenía esa estructura social. Luego Israel adopta esa estructura social de Egipto y tiene también ancianos y seguirá teniendo ancianos hasta el llamado Nuevo Testamento que Pablo le dirá a Timoteo, pon ancianos. Israel, la estructura de Israel, la estructura social de Israel va a funcionar con ancianos y va a arrancar de aquí. Y va a arrancar de aquí. Entonces esto es importante y ahí lo dejo porque el tema no son los ancianos. El tema es otro, entonces vamos a continuar. Pero ahí quien quiera estudiar tiene que arrancar de aquí el tema de los ancianos. Muy bien. Entonces, bueno, Pan dice en el versículo 5, por ejemplo, continuamos leyendo, dice, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir, y en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Luego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Hay un juramento de por medio, si recordamos, y Faraón le da el permiso y se van. Dice, ve y sepulta a tu padre. Entonces, hay toda una procesión muy importante, dice, subieron también con él carros, gente de a caballo, es decir, hablamos de los carruajes de Egipto. Jacob no era cualquiera, lo voy a decir de esta forma, Jacob no era cualquiera, ni siquiera a los ojos de Egipto. Porque esto no se le hacía a todo el mundo, ni mucho menos. Esto era costoso. Además, si Faraón deja ir todo eso, de alguna forma, Egipto también queda vulnerable. Al enviar todos los carruajes, la gente de a caballo, está enviando ejército, está enviando fuerza militar de Egipto para guardar todo eso, para que Jacob llegue, y Egipto está quedando desprotegido. O sea, fijaron la dimensión, el alcance que tiene Jacob, que tiene Israel, no solo para sus hijos, sino para el propio Faraón y el propio Egipto como país, como nación, tienen en consideración a Jacob, a Israel. Entonces viajan, dice, toda la casa de José, no solo José, los hijos de José, los siervos de José, cuando se habla de la casa de, es toda la gente que está ahí, y ahí hay siervos, hay criados, hay criadas, tenemos mucha gente,
Y dice, bueno, dejan la tierra, en el versículo 8 dice que dejaron en la tierra de Gosén a sus niños, sus ovejas, sus vacas, suben también con el carro, gente de a caballo, se hizo un escuadrón muy grande, y dice que llegaron hasta la era de Atat. La palabra Atat se traduce por cardo, se traduce por espinos, y dice que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y de aquí se toma el mandamiento de la duración del luto, de 7 días. Este es el versículo que da lugar a 7 días, y luego algo que enlazaría con el tiempo que tenían que estar los sacerdotes cuando se purificaban para entrar al oficio, que era 7 días también. Pero bueno, eso lo voy a dejar por ahora, para que nos dé tiempo a abordar todo lo que me gustaría ver. Dice, José hizo a su padre los 7 días, dice, y viendo los moradores, versículo 11, de la tierra, los cananeos. Por tanto, ya tenemos cananeos ahí. Recordemos que desde el tiempo de Abraham están habitando los cananeos en esa región. Dice, viendo los cananeos el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mitzrayim. Abel Mitzrayim. Esto significa llanto de Egipto, que está al otro lado del Jordán. Aquí quiero hacer también otro alto para que caigamos en cuenta de que a ojos de los cananeos, José, su casa, sus hermanos son egipcios. No tenemos tal cosa, y esto a veces de pronto uno puede pensar, dice, ¿por qué Jonathan me dice esto? Bueno, yo suelo funcionar como funciona un sembrador. Le dejo la semilla. Y al tiempo esa semilla brota y dice, ah, ahora lo entiendo. No lo explico todo. Pero te dejo la semilla y de pronto escucharás otra cosa, leerás otro pasaje más adelante, conectarás con esto que yo te estoy diciendo. Y esto, por ejemplo, que te digo, va a ayudar a entender, por ejemplo, qué es Israel. La identidad de Israel como pueblo. Porque aquí, como digo, Canaán está considerando a Israel, a José, como egipcios. De hecho, le va a pasar también a Moisés, a Moshe. Cuando él huye de Egipto, que defiende ahí para que puedan beber las hijas de Jetro, puedan beber, dice, un egipcio nos ha liberado. Y es hebreo. Y confunden a los hebreos con egipcios. Qué curioso, ¿no? Bueno, pero es que están en Egipto. Es que llegaron a adoptar, Israel llegó a adoptar incluso los dioses de Egipto. Y por eso las primeras plagas también las sufrieron ellos. El becerro de oro, ¿de dónde sacaron lo del becerro? De Egipto. Entonces, a muchos efectos, como pueblo, no hemos de olvidar que su útero ha sido Egipto. Y esto ha sido algo que nos ha acompañado en la historia de nuestro pueblo. Y algo que tan difícil ha sido sacar de nuestro pueblo es Egipto. Hay una frase que escuché, no sé quién la dijo, no es mía, y la ha escuchado mucha gente, entonces ya no sé de quién es la frase, pero que dicen que Dios tardó muy poco en sacar a Israel de Egipto, pero que le llevó, dicen, 40 años sacar a Egipto de Israel. Y yo no digo 40 años, yo digo que aún hoy, hay aún Egipto en Israel, en el pueblo de Dios. Hay costumbres, hay muchas cosas propias de Egipto, del sistema de Egipto, que están en Israel, y que Dios lo que está haciendo es purificar a su pueblo. ¿Para qué? Para la venida del Mashiach, de Yeshua, de nuestro Mesías, Jesús, purificando a la novia, limpiando a la novia. No solo está Babilonia, también está Egipto. Y hay mucha mezcolanza, y Dios está con el sedazo, a ver lo que pasa y lo que se queda. Entonces, Israel viene de aquí. Entonces, ahí nos tenemos también ese indicio de que Canaán ve a Israel como egipcio. Llama a aquel lugar
Abel Mitzrayim, llanto de Egipto. Dice en el versículo 12, continuamos leyendo, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron, sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo. Se nos vuelve a recordar, esto es fundamental, porque aquí no tenemos palestinos. Aquí aún no hay, está Canaán. Tú me dices, mira, le pertenece la tierra a Canaán. Bueno, podríamos discutirlo. Pero si tú me dices, le pertenece a Palestina, si no estaban. Eso lo compró Abraham. Esa tierra, al menos esa, que justamente, si tú miras la cueva de los patriarcas, ¿dónde está? Está en territorio palestino a día de hoy, en Hebrón. Bueno, pues esa tierra, según la palabra de Dios, un documento también legal, esa tierra le está perteneciendo a los patriarcas, le está perteneciendo a Israel. Y dice que él había comprado con el mismo campo para la edad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y se volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Fíjate que podían haberse quedado ya en la tierra prometida. Ya, podían haberse quedado allí, y ya luego no tienen que ser sacados de Egipto, pero no hacen así. José ha quedado con Faraón que va a volver, que va a regresar. Aún hay cosas y aún no es el tiempo y el cumplimiento de las promesas. Así que regresan todos para Egipto. Y aquí sí, mira, aquí quiero aportar algo. Tenía una nota aquí y digo, no entiendo lo que apunté, pero acabo de recordarlo y creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque dice que había una costumbre, Israel es enterrado en Egipto, y hay una costumbre egipcia. Esto lo miré, forma parte de lo que es la cultura de Egipto, del antiguo Egipto. En el cortejo fúnebre había un grupo de hombres llamados semerú, que eran amigos del difunto, y que su función era gritar en ese cortejo, Occidente, Occidente, a la tierra de los justos. Porque ellos mandaban, a veces por el río, enviaban a la momia, la enviaban por el río, y en función del curso que tomara el ataúd, si llegaba bien a la otra orilla, por eso gritaban eso, es que había llegado a la tierra de los justos. Entonces, si entendemos esa costumbre de Egipto y pensamos que pudo darse en esta ocasión, en el sepelio de Jacob, nos daremos cuenta también de que por la dirección en la que está ubicado Israel con respecto de Egipto, lo que ocurre es que Israel es la tierra de los justos. Israel es la tierra de los justos. Luego Jacob es sepultado en la tierra de los justos. ¿Dónde acabará la película? Porque dice, bueno, pero la película acaba en Israel. La nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra prometida que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, esa costumbre ya nos habla, ya nos apunta a la tierra en aquel momento de Canaán, que será luego la tierra de Israel. Dios se la da a su pueblo, a nuestro pueblo, es la tierra de los justos, ¿no? Entonces esta es una idea muy bella. Y hablamos, por ejemplo, vamos a leer Salmo 125:3 y vamos a ver cómo conecta. La Biblia es tiene un hilo de principio a fin y está todo conectado. Vamos al Salmo 125. ¿Estamos bien, hermanos, hermanas? Amén, amén. Esto es medio raro del online, pero una ventaja, pero tiene su desventaja. Pero gracias a Dios por la nueva tecnología y que podemos compartir también estos espacios. Amén. El dicho Salmo 125, ahí está. Fíjate. Versículo 3. Bueno, mira, vamos a leer. Gracias, Daniel. Nos va compartiendo el texto en pantalla. Qué barbaridad. Ingeniero en software, en telecomunicaciones.
Muchas gracias, querido. Dice, los que confían en Adonai son como el monte de Sión. Monte Sión en Israel, en Jerusalén, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es importante porque habrá terremotos cuando venga Mashiach y lo que es la geografía cambiará, pero el monte Sión permanece. ¿Eh? Dice, no se mueve, permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, y es verdad, tiene montes Jerusalén alrededor de ella, así Adonai está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Y qué dice? Porque no reposará la vara de la impiedad ¿sobre qué? La heredad de los justos, la tierra de los justos. Lo mismo que estamos viendo hace un momento a través de esa costumbre de la cultura egipcia. La tierra de los justos, la heredad de los justos. Israel, Jerusalén, es la heredad de los justos. Y entonces ahí es donde es sepultado Jacob. Así cumplen sus hijos, con todo ese cortejo, con su voluntad. Ahora, para ir avanzando, ya mencioné y quiero aprovechar para recordar, porque esto es el hilo conductor que nos va a acompañar en este último capítulo de Bereshit, es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, como José cerró los ojos, Dios le había dicho a Jacob que así iba a ocurrir. Hay un juramento por medio, pero Dios permite que todo esto se lleve a cabo y que Jacob llegue a Eretz Israel, sea enterrado en Mamre, en la cueva de Macpela, y ahí vamos viendo la fidelidad de Dios, que es con lo que vamos a terminar también en esta exposición, en este tiempo de compartir. Así que quedémonos con esa pildorita por ahora. Vamos a continuar, versículo 15. ¿Cuántas cosas me dejo en el camino también, No estamos viendo todo, no vamos a matar el capítulo 50. Que nadie piense que hoy diga, ya sé el capítulo 50 de Génesis. No sabemos nada. Nos queda mucho por aprender, pero hay que ver algunas cosas, no podemos todo. Ya le dije a Daniel que no iba, yo creo que voy a estar más de lo que le dije a Daniel. Últimamente me cuesta la síntesis, me está costando cada vez más. Bueno, vamos al versículo 15, dice, viendo los hermanos de José, y aquí ya cambiamos de tercio, pasamos a hablar de la consolación de los hermanos de José, porque aquí, claro, se van a desesperar un poquito. Si ahora el padre ha muerto, igual las cosas cambian. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, fíjate que no van personalmente, mandan un mensajero. A veces todos estos detallitos, esto tiene que ver nada más con comprensión lectora de la Biblia, porque a veces pensamos que es una conversación, que están juntos como comiendo en su casa. No, viven separados y mandan mensajeros a hablar con José. Dice, tu padre mandó antes de su muerte, ahí se lo inventan, pero estos hermanos eran creativos, para inventar cosas. Habían engañado al padre con José, ahora engañan a José con el padre, eran tremendos. Bueno, dice, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, mientras le daban el mensaje. Dice, vinieron también sus hermanos, ahora sí llegan los hermanos, aquí sí los tenemos, dice, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. Y estas palabras de José que vamos a leer ahora, no olvidemos que son las palabras que José pronuncia al final. No cuando está en el pozo, no cuando está en prisión, porque la esposa del jefe mintió, no después cuando lo recibe, no. Estamos ya hablando de su final en cuanto a madurez como persona,
por todo el maltrato que recibió de sus hermanos. Entonces esto es importante porque José tuvo su proceso. Y si viéramos cómo recibe a los hermanos, yo a ratos digo, ay José, qué tentado estaba. Y como lo estaría yo, porque había sido vendido, primero se lo querían quitar de en medio. Gracias a la intervención de Rubén, no ocurre así. Y Judá, bueno, que ahí ya apuntaba maneras, pues sacó beneficio de esa situación y dice, vamos a venderlo. Y dice, porque ¿qué nos aprovecha matarlo? Vamos a sacar algo de José. Entonces, que haya sido, lo hayan querido matar, ya no lo trataban bien antes, porque tenían envidia y demás, y lo venden a Egipto. Algo que en la Torá está prohibido, la venta de personas. Según la Torá, eso es un delito, y uno de los graves. Lo venden. Entonces él se va a Egipto siendo un muchacho y engañan al padre. Entonces, cuando llega el momento, la hora de la verdad, dice, ahora me necesitáis, ¿no? Ahora venís, claro, y no lo reconocen, pero él sí. Él ha cambiado mucho, los hermanos no tanto, pero él sí cambió. Entonces no lo reconocen, habla también egipcio. Y tiene la oportunidad de oro de devolver todo el mal. No lo hace. No lo hace. Hay ahí unas pruebas, hay un ir y venir, hay un Simeón, hay un Benjamín, hay una copa, un dinero en los costales. Pero José no toma venganza. Ahora, queda una última duda. ¿Será que no se vengó porque el padre estaba vivo y por respeto al padre no tomó cartas en el asunto? Entonces, fijaros los años que han pasado. Los años que han pasado. Tenía 17 años cuando fue vendido. Y aquí ya hablamos de, no sé, tengo aquí ninguna referencia de él, de su edad, pero sí se nos dice que Jacob murió, que tenía 147 años cuando murió Jacob. Y hablaríamos de que aquí José lo tuvo con 91, pues echemos números, ya habían pasado unos cuantos años, 22 años hasta que Jacob lleva a Egipto, con lo cual 17 más 22, más creo que 37 cuando nacen los hijos. Entonces ya hablamos de un hombre de 40, 50 años tal vez, y con 17 le pasó esto. Estas son las palabras que va a pronunciar después de todo este tiempo. ¿Esto por qué lo digo? Porque en ocasiones se nos dice, tienes que amar a tu hermano. Y es verdad. Amén. Tienes que perdonar a tu hermano. Sí, amén. Yo también digo amén a eso. Claro que sí. Pero no siempre se puede hacer el primer día que te venden. A veces queremos perdonar y nos sentimos mal, dices que no lo puedo perdonar. Y resulta que hace 2 días nos han vendido a Egipto. Bueno, vamos a dejar un proceso, tiene que haber un proceso. Tiene que llegar el perdón. Pero el perdón de José Dios también ha trabajado en José. También Dios ha ayudado a José. Entonces, muchas veces, si no entendemos el propósito de Dios, de por qué nos han pasado las cosas, le decimos al hermano o a la hermana y hacemos bien y lo hacemos con buena intención. No, perdona. Sí, te hizo daño, bueno, pero Dios nos manda que perdonemos como Él nos perdonó. Sí, 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 y es verdad. Pero a veces no estamos en el punto en el que estaba José ahora, y se nos pide que actuemos como José, recién vendidito a Egipto. Entonces no podemos perdonar en ese momento. En ese momento será normal que sintamos ira, que sintamos muchas interrogantes, ¿y por qué nos ocurre esto? Y ahora me mandan, además, luego me veo en la cárcel sin haber hecho nada, además, me comporto como un sadí, como un justo, no me acuesto con la mujer del jefe, y aquí estoy. Estoy obedeciendo a Dios, siendo fiel a Dios, y lo paso mal por ser fiel a Dios. Claro, todo esto José lo tiene que masticar. Entonces, a veces pedimos a la gente que trague sin masticar primero. Y tenemos que comprender también que nuestro hermano, nuestra hermana, a veces tienen que masticar.
Y nosotros mismos tenemos que masticar las cosas. Ya luego vendrá el momento de tragar, de digerir y decir, ahora entiendo, ahora veo. Y José va a pronunciar esto en este momento, no antes. ¿Y qué va a decir? Bueno, dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto no lo dice José con 17 años. Con 17 años, me vaya a perdonar, pero estaba un poco subidito. Él creía que era mejor. Le habían dado a entender también que era mejor que los hermanos. La túnica, algunos dicen de colores, otra de manga larga, una túnica que denotaba autoridad. Claro, se lo podía creer, porque le estaban diciendo, sí, tú eres el importante, y será así, pero en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Entonces, aquí José dice, ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Mm? Estoy yo en lugar, y fíjate que no dice, podría haber utilizado algún sustantivo más preciso, y habla de Elohim. ¿Y es que acaso él no es un Elohim en cuanto a que él tiene la facultad de juzgar en Egipto? Pero ni siquiera eso se atribuye a sí mismo, sino que dice, estoy yo en esa posición para haceros mal o para haceros bien, y les dice, fijaros, él nos, a veces dice, hay que olvidar, no hay que olvidar, hay que gestionar el olvido, pero no hay que decir, no pasó nada, no importa, sí importa, pero te perdono, sí importa, pero no te lo tengo en cuenta. Sí, pasó esto fue lo que pasó, no hay que negar los hechos ni la realidad, eso no es saludable. Y aquí José se lo va a decir, versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, es verdad, es un hecho, mas Dios lo encaminó a bien, bendito sea su nombre, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y estoy recordando, fíjate que tengo un guión, y por algún motivo que Dios sabrá me lo estoy saltando como un galgo. Pero bendito también sea Dios por eso. Él sabrá. Bueno, Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? Unas cuantas, ¿verdad? Y todo el mundo feliz con ese versículo. Porque dice, cuando uno le está pasando mal, ¿de qué va a echar mano? Ah, bueno, todo me ayudará para bien. Ahora no me ayuda nada, esto es un desastre absoluto, pero ya me vendrá. Esto, seguro que algo mejor me viene. Seguro que algo mejor me viene. Y así piensa la gente del mundo también, ojo. La gente que no tiene fe, dice, bueno, lo que sucede conviene, escuché decir también ese refrán, ¿no? Por algo será, algo mejor viene después. ¿Es que acaso Pablo nos está dando filosofía del mundo? Diciendo, mira, consuélate que si amas a Dios, todo te va a ayudar a bien. Todo. Bueno, vamos a ir a Romanos un momentito. Y hoy voy a dejar con otra cosita. Luego volvemos a Génesis. A mí me han dicho, y por eso también me tengo la confianza, no esperaba tanto, pero que aquí están los hermanos que, como Leutico, están horas y horas escuchando la palabra. Así que espero que todo el mundo se aparte de las ventanas, por si acaso. No, yo no, el Señor no me ha puesto a prueba resucitando muertos, hermano, así que no tenté al Señor. Están mejor que Utico porque hasta ahora no se ha dormido nadie, hermano. De los que vemos, de los que no vemos, no sé. Menos mal que hoy no es el partido de Argentina, si no tendría yo mis dudas. Menos mal que hoy no juega Argentina. Y están en Argentina están felices hoy. Anoche he sido Me trae probado yo. alivio. Anoche he sido Hoy tienen probado yo. ganas de escuchar la palabra. Hoy, dice, es verdad, todo el Señor nos ayuda para bien. Dice que Holanda nos marque 2 goles. Bueno, vámonos a Romanos 8. Y dice en versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahora voy a decir quién son estos que aman a Dios. Porque el versículo no termina ahí.
El versículo no termina ahí. Él va a decir, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. No basta con que tú digas que amas a Dios. Los que aman a Dios, dice, esto es. ¿A quién les va a ayudar a bien todas las cosas? A los que conforme a su propósito son llamados. Y va a continuar, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién son los llamados? Los predestinados. Nos damos cuenta que va haciendo como una escalera, y te va llevando de uno a otro, está hablando de la misma gente, te está diciendo quién son estas personas a los que todas las cosas le ayudan bien. Y ahora veremos quién son. Ahora llegaremos a ese momento, pero continúa la escalera y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate qué escalerita va haciendo. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, a los que Él ha predestinado, a los que Él ha llamado, a los que Él ha justificado y a los que ha glorificado, a estos todas las cosas le ayudan a bien. Fíjate el contexto inmediato, cómo ya va aclarando, va trayendo otra perspectiva, hacemos un zoom y dice, bueno, a lo mejor no soy yo de los que ayudan a bien, o sí, amén, somos de los que todas las cosas ayudan a bien, pero ¿por qué? Vamos a ver quiénes son los llamados. Vamos a ver quiénes son los llamados. Lo dice Pablo mismo en el capítulo 11, versículo 2. Nos va a decir quiénes son los llamados, que son los que antes conoció. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó llamó. Entonces vamos a ver quién son. A los que conoció antes. Romanos 11, versículo 2. Fíjate qué dice el versículo. Alguien, por favor, si me puede ayudar. Dios ha escuchado a mi hermano Dan decir, lector, por favor, lectora. Y yo sé que ahí Amén. sale algún voluntario. Amén. Amén, amén. Desde el Yo, 2. A mí. 11:2. El 11, No 12. ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, Sí, a tus profetas... hasta ahí. Dice, se reserva 7.000, que son el remanente. Luego, ¿qué dice el versículo? Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual, ¿qué? Antes conoció. Desde antes conoció. ¿A quién conoció antes? A su pueblo. ¿A quién llamó? ¿Quiénes son los llamados? Su pueblo. ¿A quién ayuda todas las cosas bien? ¿A mí de manera individual me va a ayudar todo a bien? Todas las cosas ayudan a bien al pueblo de Dios. ¿Ayudó para bien a José que fuera echado en la cárcel? Que la esposa mintiera, pero no vamos a decirlo así. ¿Ayudó a José a que la esposa... No le ayudó para bien, porque lo mandan a la cárcel. ¿Le ayudó para bien que lo vendieran a Egipto? No, no le fue bien que lo vendieran a Egipto, a él, personalmente a él. Pero aquí José está entendiendo que hay un propósito mayor que su propia persona y su propia individualidad, que es el propósito de Dios para con su pueblo. ¿Ayudó al pueblo de Dios que José fuese vendido a Egipto? Sí. Porque Dios dice aquí a través de José, hablándonos por medio de su palabra, para preservar con vida a mucho pueblo. ¿Ayudó para bien que los hermanos le vendieran? Sí. Aunque para José no fue un bien eso. Aunque José lo pasó mal. ¿Ayudó para bien que lo nombraran segundo después de Faraón? Sí. Pero no porque eso fuera un éxito personal de él, sino porque estaba en línea los propósitos de Dios, porque Dios quería salvar a Israel de la hambruna que iba a venir. Y utilizó todo eso, lo bueno y lo malo que le ocurrió a José, para el bien de su pueblo, de los que son llamados, de los que aman a Dios.
de los que permanecen fiel como el remanente en tiempos de Elías, y no se postran ante Baal. A eso todo ayuda bien, al pueblo de Dios. Pero ciertas desgracias en nuestra vida, que vienen y vendrán, no nos van a ayudar a bien. Nos van a traer cosas malas. Pero al pueblo de Dios sí le va a ayudar para bien. También nuestras situaciones que Dios permite, ¿para qué? Para que al final el pueblo de Dios tenga vida. Y no sabemos cómo Dios va a utilizar las circunstancias en nuestra vida. Solo Dios lo sabe. Dios es el único que conoce al final desde el principio. Amén. Así que, palabra de José, dice, para mantener en vida mucho pueblo, ahí está el propósito, y tendríamos mantener en vida, ojo, ahí esa palabrita ahí, también dejo con el hebreo, tendría que ver con revivir, con salvar, con resucitar, incluso. Así que, tremendo. Ahí voy viendo qué interacción hay en este grupo, cómo me encanta. Hay preguntas, hay encuestas, esto es fascinante. Me voy a venir más a menudo. Muy bien, fenomenal. Dice, mantener en vida mucho pueblo. Dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dice, y esta frase me encanta, creo que es muy bella, es muy hermoso este lenguaje. Dice, así los consoló y dice, y les habló al corazón. Y les habló al corazón. Esto es tremendo. Yo ahí os cuento un secreto del matrimonio. Yo digo, papá, ayúdame a hablarle al corazón a mi esposa. Porque sé que esas palabras van a llegar así. Digo, que yo le puedo hablar a mi mujer al corazón de mi esposa. Qué bonito poder hablar a un corazón, ¿no? A la parte de esas entrañas, de donde se mueven todas las emociones. Dice que los consuela, les habla al corazón. Y esta frase de hablar al corazón, también Dios le ha hablado al corazón a nuestro pueblo. También Dios te habla al corazón a ti y a mí. Nos vamos a ir a Oseas, al libro de Oseas. Capítulo 2, versículo 14. Fijaros que con una promesa de sustento, Israel, los hijos de Israel son consolados y su corazón está recibiendo esa palabra, ese consuelo, ese alivio. Sus emociones vuelven a estar bien, sin miedo, sin temor, sin inseguridad, ¿no? Qué bonito es cuando no experimentamos todo eso, sino al contrario, estamos consolados. Dice, fíjate, gracias ahí Daniel, qué bonito, porque a mí ya se me pegan las hojas de la Biblia. Yo no sé qué le pasa a esta Biblia que tiene pegamento entre las hojas. Y ahí es fenomenal poder leerlo ahí directamente en la pantalla. Buenísimo, gracias hermano. Dice, pero he aquí, y está hablando de Israel como esa esposa, como esa novia, ¿verdad? Y sabemos que Oseas es el libro dirigido a Efraín, no exclusivamente a Efraín, pero principalmente a Efraín. La casa de Israel, las ovejas perdidas, los dispersos, los perdidos, en dos sentidos, están perdidos por el mundo o dispersos por el mundo y perdidos, porque no tienen al Mashiach, y no tienen a la Torá, no tienen a Dios, no tienen al Padre. Dice, pero he aquí, dice que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios va a hablar al corazón de su pueblo, habló al corazón de su pueblo y hablará al corazón de su pueblo. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud, y continúa, dice, ya no me llamarás más Baali, sino me llamarás Ishi. Bonito también, muy bello este texto. Entonces, fijaros, con una promesa de consuelo, ¿cómo va a hablar Dios al corazón de su pueblo? Por medio del consuelo que trae el saber que Dios va a sustentar y va a cumplir sus promesas, que Dios no va a abandonar a su pueblo, que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, sino que Él va a cumplir todas y cada una de sus promesas para con Israel, para con nuestro pueblo, para con nuestros padres, por medio de Yeshua nuestro Mesías. Porque no hay otra manera ni hay otro camino, sino por medio de Él.
Y todo aquel que venga a poner la fe en el Mesías, en Yeshua, viene a ser parte del pueblo de Dios. Y por esa fe vive en obediencia a la palabra, en obediencia a los mandamientos. Y para ese remanente, como en los tiempos de Elías, todas las cosas ayudan a bien. Luego, la pregunta también para nosotros con respecto a este tema, y seguimos viendo la fidelidad de Dios, es cómo yo puedo hablar al corazón del pueblo de Dios, al corazón de mis hermanos, de la misma manera que lo hizo Dios y de la misma manera que lo hizo José, dando sustento al necesitado, a la viuda, al huérfano. De esa manera estamos consolando el corazón de Israel. ¿Os dais cuenta? Aquí dice, no los dejaré pasar hambre. Dios le dice a su pueblo, no te dejaré pasar hambre. Están en el desierto, y aún en el desierto Dios provee comida. Aun cuando le piden mal, aún ahí Dios le ves, dice, tiene misericordia, dice, ¿queréis carne? Vale, ahí tenéis, carne. Pero claro, ya empiezan a comer la carne, algunos dicen que hasta se la comían en carne viva con la sangre y todo, y ahí es cuando viene la plaga y empiezan a morir. Pero aún la carne se la pidieron mal. No oraron bien, no hicieron una reunión de oración. Dios, no. Queremos comer. Y Dios aún así está proveyendo y cuidando a su pueblo. Imagínate cuando su pueblo procura andar en su voluntad, en sus mandamientos. ¿Qué no es un padre? Y soy varios padres aquí, abuelos, padres espirituales, que veis a vuestros niños de chiquitos que no saben hacer las cosas pero lo intentan, que quieren agradar a sus papás. No son perfectos, pero están procurando hacer la voluntad de su papá y su mamá. Bueno, a mí se me derrite el corazón. Y a mí me da todo lo que tú quieras. Imagínate Dios como padre, viendo a sus hijos, queriendo agradar, queriendo hacer su voluntad, provee para las necesidades también. Y es una manera que Dios tiene de hablar al corazón de su pueblo. Y es algo que en la Torá aparece mucho. No os olvidéis de los huérfanos, no os olvidéis de la viuda, no os olvidéis del extranjero, del levita. Proveed para ellos. Porque en el pueblo de Dios hay pobres, sí, pero no hay necesitados. No todos son ricos en el pueblo de Dios. Hay gente rica y hay gente pobre. Lo que no hay en el pueblo de Dios son necesitados, porque la necesidad la suplen unos para con otros. Y de esa manera Israel es consolado. Es muy bello como Dios lo pensó, como Dios lo ha ideado, cómo está presentado en la palabra. Aún a Pablo se le dice, no te olvides de los pobres de Jerusalén. La ofrenda que se recoge por las iglesias, ¿para quién es? Para los pobres de Jerusalén. Qué bonito. ¿Y hay que ayudar a todo el mundo? Sí, hagamos bien a todos, pero mayormente, dirá Pablo, a los de la familia de la fe. Así que ayudemos a la familia de la fe, consolemos a Israel de la manera que Dios consuela a su pueblo y de la manera que José está consolando también a sus hermanos. Amén. Muy bien, y seguimos viendo fidelidad de Dios, seguimos viendo la fidelidad de Dios, cómo Él, a través de José, proveyó para que Israel no padeciera la hambruna que llegó y que Israel siguiera adelante y siguiera vivo. Dios creó a Israel, Dios le dio nombre a Israel y Dios vela por, como hemos dicho al principio, la supervivencia de Israel. Para allá de hoy, Vallejí y vivió. Israel vive. Israel no ha muerto. El pueblo de Dios sigue estando vivo. Seguimos estando vivos. Mientras estemos nosotros, mientras nuestros hijos, las futuras generaciones que vendrán, siguen creyendo en el Dios de la Biblia, siguen creyendo en Yeshua, en Jesús, nuestro Mesías, siguen procurando obedecer a Dios por medio de la fe, seguirá habiendo Israel. Israel no va a ser destruido.
De hecho, Israel llega al final de la película. Es de los pocos protagonistas que sobreviven. La mayoría mueren y dicen, ah, ya murió. No, Israel, gracias a Dios, gracias a su amor, gracias a su fidelidad, a la fidelidad de Dios, a su palabra, a su honor, es que Él ama tanto su nombre. Así lo dice, por amor a mi nombre, yo lo voy a hacer. Tiene tanto respeto por su nombre, por quién es Él, que Él no va a fallar. Y Él no va a dejar caer a su pueblo y se va a olvidar y se va a inventar otro pueblo nuevo y dice, no, tú ya contigo acabé. No, eso lo hacemos nosotros, que nos cansamos y dejamos de dar oportunidades. Dios no. Bendito sea Él. Por amor a su nombre, lo va a hacer. Podemos estarle muy agradecidos, eternamente agradecidos. No hay suficiente agradecimiento que podamos hacer, más que una vida de gratitud, de devoción, de adoración a Él, de servicio a Él. Amén. Nos vamos con la recta final. ¿Estamos bien? Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, y bien, pues vámonos. Últimos versículos. Fíjate que da de sí un capítulo. Esto es tremendo. Y lo que nos queda. Bueno, dice, vámonos, versículo 22. Versículo 22. Y ahí ya vamos a hacer un salto. Vamos a viajar en el tiempo. Estamos viajando en el tiempo, pero vamos a viajar en el tiempo con este último trozo. Estamos en Génesis 50, nos vamos a ir a Génesis 12. Vamos a viajar en el tiempo donde no existía José, donde no estaba Israel, solo Abraham. Pero primero vamos a leer. Y ahora viajamos. Dice, versículo 22 dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, es decir, todos sus hermanos, todos los criados que tenía. Y cuando pensemos, mira, esto a mí me ayuda mucho, es pensar, cuando habla de, ya lo he dicho antes, no pensemos solo en José y 12. Está Dina, la hija de Jacob, también está aquí. Están los hijos, están los nietos, están los criados, las criadas, están los soldados, porque Abraham tenía ejército, y eso lo fueron heredando. Lo fue heredando Jacob, lo fue heredando, luego heredan los hijos. Y toda esta gente se va a Egipto. Hay mucha gente ahí metida. Entonces, cuando hablamos de la casa de alguien, es todo lo que está en ese campamento. Y en este caso, todos los que están en Gosén. Hay mucha gente ahí. Tienen ganado, tienen camellos, tienen burros, hay mucha gente metida. Aunque solo se mencionan los protagonistas, pero hay mucha gente que está sirviendo al Dios de Jacob. Muy, muy bonito eso. Están también, ¿sabes quién más está? Las mujeres y los niños de Siquem, cananeos, porque se cargaron a todos los varones, pero esas mujeres y esos huérfanos pasan a formar parte del campamento de Jacob. Ahí hay viudas y huérfanos desde el primer momento. Mira, hablamos de la viuda y de los huérfanos. Desde el primer momento de la historia de Israel, hay huérfanos y viudas que pasan a ser parte del campamento. ¿Qué es Israel? Una realidad muy compleja, muy amplia, pero que la Biblia nos lo va enseñando desde el principio, desde Bereshit. Amén. Bueno, vámonos, versículo 23 dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué importante esto, porque no simplemente que José era un buen abuelito, que los ponía a los nietos aquí en las rodillas, les contaba cuentos. Posiblemente hacía eso José, pero esto tiene un vínculo que va más allá de, es que José está adoptando a esos niños como suyos. Tiene que ver con adopción. Entonces, que Manasés, que ha sido adoptado por Jacob, por Israel, capítulo 48 de Génesis, claro, José se queda sin descendencia, porque sus dos hijos ya no son suyos. Porque Efraín y Manasés han sido adoptados por... Entonces él no le pertenecen los hijos. Ahora él adopta a los nietos. ¿Sí? Entonces continúa. Bueno, tremendo esto, que no nos da tiempo a todo. Bueno, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios, y aquí, fijaros, me gusta cómo lo expresa el hebreo. Bueno, él fíjate que no dice voy a ser reunido con mis padres, dice yo voy a morir. Digo, el primer realista. Digo, llama las cosas por su nombre.
No dice, voy a ser reunido. No, no se anda con... Dice, voy a morir. Digo, bien, así pasaba con todo. Moría. Bueno, dice, ciertamente os visitará. Bueno, a mí que me gusta el hebreo, ya lo sabéis. Aquí el hebreo utiliza un recurso propio del idioma, que se está bien traducido, ahí no hay problema, por favor, nadie queme su Biblia. Dice, ciertamente os visitará, está bien, pero en hebreo se utiliza el verbo visitar 2 veces, para ese uso enfático. Entonces, es como si José les está diciendo, y me gusta más decirlo así, porque es como que toma más fuerza. Ciertamente, yo que he leído Reina Valera desde niño, ya no me dice nada. Entonces, si lo leo de esta forma, me da la fuerza que realmente tiene el texto, que dice, Dios, visitaros, os visitará. Visitaros, os visitará. O sea, es como una garantía, una seguridad absoluta de que Dios va a visitarles. Esto es lo que dice en el texto hebreo. Visitaros, os visitará. Y se lo va a repetir 2 veces. La primera la tenemos aquí, y la segunda la tenemos en el versículo siguiente. Dice, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios, ciertamente os visitará. Visitaros os visitará. O sea, la seguridad de José, de lo que iba a pasar, eso es lo que la Biblia llama fe. Eso es lo que la Biblia define como fe. Y lo vamos a leer, Hebreos, llamada carta a los Hebreos, capítulo 11. Y ahí sí vamos entrando en la recta final, y no se me olvida que os he prometido viajar en la máquina del tiempo a Abraham. Hebreos 11. Tú pensabas que estabas tan tranquilo en tu casa y vas a hacer un viaje en el tiempo. Qué bonito. Dice, no sabía, se inventó, tengo la patente de la máquina del tiempo. No se lo digáis a nadie. La primera vez que lo anuncio, primicia, para mis queridos hermanos, máquina del tiempo. Bueno, qué bonito. Dice, es pues la fe, versículo 1, lo conocemos hasta de memoria, pero a mí me gusta leer los textos que sabemos de memoria, porque a veces la memoria nos falla. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿José está viendo lo que Dios va a hacer? ¿Pero él está convencido de lo que Dios va a hacer? ¿José tiene una esperanza y la tiene por absolutamente cierta? Visitaros os visitará. O sea, le falta como decir al final, ¿qué te apuestas? Sabe que va a ganar. Por lo que está diciendo, sabe que va a ganar. Que es verdad. Y no ha pasado nada. No ha pasado. Mira, me puso mi hermano. Ahí el meme, va a ser un meme, Dan. Ay, me hiciste reír ahí con Martín. Nos vamos de Hebreo 11, vamos a ir a la máquina del tiempo, a Abraham, al tiempo de los patriarcas, cuando José aún no había nacido. ¿Estás preparado, Martín? Bueno, viajamos viajamos en el tiempo, qué bueno, me hiciste reír. Qué bien. Dice, os haré subir, fíjate, sigo leyendo, dice, versículo 24, os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjate en qué consiste la certidumbre de José. Os visitará y os hará subir. La visita de Dios consiste en ir a la tierra que Dios prometió. Y luego les hace jurar también a José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Dice, y haré llevar de aquí a mis huesos. Tampoco quiere ser enterrado en Egipto. Yo digo, Padre, yo no sé qué sabían estos, pero algo me estoy perdiendo de la película si a mí me da igual que me entierren en España. Si a mí me da igual que me entierren en Catamarca, ahí en Buenos Aires, ¿no? Me entierren en cualquier parte, ¿no? Que te entierren en Málaga. Si nos da igual, algo sabían ellos que nosotros no estamos entendiendo. Porque ellos dicen, mira, le enseñan el cementerio de Egipto. Dicen, mira, tenemos aquí los nichos, te podemos poner ahí, te podemos hacer un nicho especial para ti. Dice, estará tu momia siempre a la vista, en un museo.
Y dicen, no, yo no quiero eso. A mí me da igual, yo no quiero ser enterrado en Egipto. Ni muerto me quiero quedar en Egipto. Dice, ni muerto me quedo en Egipto. A mí me sacáis de aquí y lleváis mi hueso fuera. Y estuvo José, tú no sé si pensaste alguna vez, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo José momificado dando vueltas por el desierto? 40 años. Iban con el sarcófago de José y dando vueltecitas. Una momia 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Lo habías pensado alguna vez? Pues así estaba, porque luego dice que llegan y efectivamente ahí ponen a José. Está en Israel ahora, esa momia. Qué bonito sería que la encontraran, ¿eh? No les interesa, yo creo. Pues se ponen a excavar y aparecen las dos momias. ¿De quién es la tierra de Israel ahora? Bueno. Entonces, ahí está. Esa es la certidumbre de José, que Dios va a visitar, que Dios les hará subir, y por eso da orden tocante a sus huesos. Y dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fíjate cómo acaba la película. Al menos en Génesis. Y ahora llega el momento de viajar en el tiempo, tranquilos. Yo sé que tenéis ganas, os veo nervioso. Ya haré, ya llega. Además, gratis. ¿Qué más queremos? Viajar en el tiempo. Las últimas palabras de alguien siempre son importantes, ¿verdad? Uno se lo escucha mal cuando ya va a hablar lo último que va a decir. Pues por si sirve de algo, ya es lo último que voy a decir. José habla y dice, ciertamente Dios os visitará y os hará subir a la tierra que prometió. Pero ¿cuál es el panorama real? ¿Cuál es la situación real en este momento para José y sus hermanos? ¿Cómo están? Están en Egipto. Su padre ha fallecido o falleció ya hace algún tiempo. Y están creciendo en Egipto y nada cambia. Han nacido los hijos, los nietos, están criando nietos y siguen en Egipto. La vida sigue, pasa una generación y otra y están en Egipto. ¿Y son un pueblo numeroso? Por ahora no. ¿Son un pueblo preeminente entre los demás pueblos? Máquina del tiempo. Génesis 12. Vámonos hacia atrás. No ha nacido José. No ha nacido ninguno de sus hermanos. Jacob aún está por verse. Y no te cuento Isaac. Abraham y Sara no pueden tener hijos. No hay absolutamente nada a la vista. Ni se le ve ni se le espera a Isaac. Génesis 12. Un semita que vive en Ur de los Caldeos, lo que llegará a ser Babilonia más adelante. Y escucha a aquel que llegará a ser el Dios de Israel, diciéndole lo siguiente. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, una nación preeminente, una nación importante. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La pregunta para José y sus hermanos ahora es, ¿y dónde está todo esto? Porque es que no solo no han heredado Canaán, sino que están en Egipto, son extranjeros. No están en la tierra de sus padres, ni siquiera la del nacimiento. Son extranjeros, donde nada parece cambiar y la vida continúa. Compraban,
vendían, se casaban, se daban en casamiento. Seguían la rutina habitual, iban a sus empleos, volvían a su casa, estaban con su familia, pero todo en Egipto, y ninguna de estas cosas que Dios le dijo a Abraham se ha hecho realidad. Ese es el panorama, el escenario donde José pronuncia sus últimas palabras. Visitaros os visitará. Visitaros os visitará. Visitaros os visitará. Y qué fuerza y qué peso tienen esas palabras en ese contexto. Visitaros os visitará. Y hoy, queridos llamados míos, yo os quiero decir que allí donde estáis, visitaros os visitará Dios y os hará subir de entre todas las naciones a la tierra que Dios prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Tu destino final no está en Argentina, no está en España, no está en China. Tu destino final está en la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Tu destino final no es la tumba. Tu destino final es la nueva Jerusalén. Hacia esa patria, hacia esa ciudad avanzamos. Esa es la meta que tenían los patriarcas por delante. Esa era la ciudad que ellos esperaban. Ellos no esperaban heredar en Canaán. Ellos esperaban la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¡Oh, qué maravilla! Una ciudad diseñada por Dios. La máquina del tiempo se queda en nada, ¿eh? Ante la ciudad de Dios. Calles de oro, la nueva Jerusalén, el árbol de la vida, los 12 frutos, las hojas para sanidad, un río, donde no hay más dolor, donde no hay más muerte, donde no hay más sufrimiento, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y llegamos a la meta, por medio de nuestro Mesías Yeshua, Jesús, porque todas las promesas son sí y amén en Él. Y por Él estaremos ese día en la Nueva Jerusalén. Y podemos tener la fe que tenía José, porque tenemos el mismo Dios que tenía él. Si tienes un Dios distinto, no puedes tener la fe de José. Porque un Dios distinto no va a cumplir. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de nuestro pueblo, Él cumple lo que promete y nada ni nadie va a impedir que lo cumpla. De la misma manera que le dijo José, cerrará tus ojos, y cerró sus ojos, de la misma manera que Dios le dijo a Abraham, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia, a él y a su descendencia, nos dará la tierra que prometió. Amén. Bendito sea Dios. Baruch Hashem, pues un gusto, no sé ni, yo me metí en la máquina del tiempo y perdí la noción del tiempo, no sé en qué estado estamos, no sé ni si cambiamos de día, así que, ahí, bueno, está bien, está bien. Baruch Hashem. Muchas gracias, Jonathan, por la hermosa intervención. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Baruch Hashem, bien. Toda Rabá, hermano, por todo lo que has compartido con nosotros. Un final épico, un final muy, muy emocionante, ¿sí? Que nos invita a creer. Amén. Que eso es lo que tenemos que hacer y no dejar de hacer, ¿sí? Que es creer. Por eso somos creyentes. ¿Amén? Baruch Hashem. Hermanos, entonces ahora pasaremos a la sección de preguntas. No sé si han hecho como yo, de ya ir anotando las preguntas que quieren hacerle al hermano, ¿sí? Ahora quedaría un espacio, atento, ¿sí? Un espacio breve para las preguntas acerca de la parashá, o aún más breve si es que tiene que ver con todo el libro del Génesis, ¿amén? Para no extendernos mucho con el tiempo y voy a dejarles el espacio ahora mismo, ¿sí?